Muy buenos días, queridos amigos, hermanos en Cristo. Shalom y paz. Vamos directo al mensaje. Directo al mensaje. El Padre, el mejor Padre del mundo. El mejor Padre del mundo. Usted sabe que a nivel, aquí por lo menos en mi país, se está celebrando, no sé si en otros países se está celebrando el Día del Padre. Y el tema es casi que digamos obligado. Entonces vamos a empezar con algunas cosas que posiblemente algunos de ustedes se ofendan, pero yo necesito que usted en el amor de Cristo me tenga paciencia y analice esto a través de los ojos, a través de la escritura. Fíjense una cosa, vamos a hablar de algunas cosas que se comparten, que son mentiras, pero que se oye como muy bonito. Y entonces tenemos un problema de que parece, de que generalmente las cosas que se escuchan bonito, que se oyen bonito, que se ven bonito, da la impresión de que por ser esto y que se oye moralmente bien o éticamente bien, parece que eso es la regla y parece que eso es una verdad. Y la vez anterior que hablamos de verdad versus verdad, en el Señor vamos a intentar que cada vez que el Señor ponga inquietud en nuestros corazones, que usted lo analice, porque hay cosas que no son verdad, que son mentiras. Usted se las traga, pero como suenan bonitos, no las tragamos. Por ejemplo, eh, papá no es el que engendra, sino el que cría. Eso se escucha muy bonito. Y detrás de esto hay una especie de filosofía o como usted lo quiera ver. Detrás de esto hay una buena intención, porque es una forma como de decir, sí, porque tú sabes que hay papás que nada más lo único que hacen es que donan tienen relaciones con una persona y ya no se encargan de los hijos y entonces hay gente que lo hemos visto, yo soy testigo de muchas personas que no son los papás biológicos, pero se comportan, o sea, son los que salen al frente de la familia como si fuese su hijo. Y al final, hijos que reconocen, ese es mi papá, no es mi papá biológico, pero la forma que se han comportado. Entonces se escucha muy bonito decir, hey, papá no es el que engendra, papá es el que cría. Pero entonces, fíjense la sutileza de Satanás detrás de estas cosas que se oyen bonito y que pueden tener una buena intención, pero no son verdad. Porque cuando usted cuando alguien viene y lo engendra a usted, ese es su papá. Que sea un mal papá, que sea un papá irresponsable, que sea un papá un desgraciado. Póngale el título que usted quiera, eso no significa que ese no es su papá. Entonces, que usted por cariño y que, ay, pero eso ya es muy bonito, muy poético, que no, pero mi mamá me abandonó y mi papá verdadero es este. Mire, van a ver la sutileza de Satanás detrás de estas cosas, como la otra. Hoy mucha gente, muchas mamás, hoy es el día porque yo soy del padre, pero yo soy mamá y papá. Y algunos dicen, yo soy papá y mamá. Mire, eso se puede escuchar muy bonito, pero eso es mentira. No existe papá, mamá. Dije, yo soy padre, madre, yo soy madre, padre, no, porque es que su papá no está y yo he sido mamá y papá para ellos. Mire, usted puede ser la super mamá, pero es solo eso, mamá, super mamá, mega mamá, hiper mega mamá, lo que usted quiera, pero es solo mamá. Y usted puede ser papá, puede ser el super papá, el mega papá, el espectacular papá, pero usted no es papá y mamá, usted es solo papá. Entonces se escucha muy bonito y la motivación puede ser honorable, pero no es verdad. Tenemos que romper con este tipo de filosofía y este tipo de cosas y ahora vamos a ver por qué es que estamos diciendo estas cosas. Fíjense, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, principalmente dentro de su característica, como usted lo quiera llamar, hay dos tipos de relación que él vino fundamentalmente que fueron como su punta de lanza. Y una es, recuerde que Jesús se presenta como hijo. Entonces hay una relación de padre a hijo, donde Jesús es hijo y Dios, el creador, es padre. Entonces es básicamente el primer fundamento, el primer tipo de relación que Jesús establece cuando viene. Y la otra, usted ve que Jesús trata a la iglesia como su novia.
Jesús trata a la iglesia, hemos oído hablar en la escritura de las bodas del Cordero. Entonces Él viene en rescate de un pueblo, Él viene en rescate de la iglesia y la iglesia se convierte en su novia, es su novia con la que Él va a tener un matrimonio. Entonces la segunda relación es de matrimonio, de casados, donde previamente hay un noviazgo, viene un hijo que tiene una relación con un papá, pero lo que viene a hacer es rescatar a su novia para casarse con ella. Entonces estas dos relaciones son de padre a hijo y de matrimonio. Son básicamente dos. Y hoy vamos a hablar, por lo menos, hacer algo de énfasis en la que tiene que ver de padre a hijo. Atención, fíjense. Éxodo dice, vamos a ir armando este puzzle con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense. Éxodo 20 dice, 20:12, honra a tu madre y a tu padre para que los días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Y resulta que dentro de las leyes que se le entregan a Moisés, que rigen hasta el día de hoy, hasta este momento, el Señor nos ordena diciendo, mira, honra, ¿a quién? A padre y a madre. No dice por ningún lado que solamente a papá. No dice por ningún lado que solamente a mamá. En ningún lado aquí hay una cláusula que dice, mira, pero atención, aquí hay una pequeña cláusula. Si tu papá o tu mamá es un desgraciado, que ella es una adúltera, que él es un borracho, que él es narcotraficante, que ella es una prostituta, aquí y que ella que son insensibles, en ningún lugar aquí dice ninguna cláusula que si ese papá que te tocó o esa mamá que te tocó son los peores papá o mamá del mundo y son unos desgraciados. En ningún lugar aquí dice que dejes de honrarlo. Aquí no dice eso. Entonces vamos a ir tirando este tipo de argumentos falsos. Tu papá biológico o tu mamá biológica pueden haber sido unos desgraciados, unos desconocidos que no se encargaron de ti, son lo que tú quieras, pero son tus papás, son tu padre y tu madre. La orden aquí dice que a ambos hay que honrarlo. Vamos por ahí, vamos por ahí. Entonces fíjense una cosa, cuando ustedes empiezan a decir este tipo de cosas, de que papá no es el que engendra, sino el que cría, y puede ser lo viceversa, que mamá no es la que en este caso no engendra, porque la madre no engendra, mamá no es la que me parió, sino la que me crió. Miren, vamos ahí. Según la lengua que nos rige, la palabra criar significa dicho de una cosa o de un ser vivo, o sea, originar o producir algo, originar o producir algo. Fíjate por dónde va el asunto. Dicho de una madre o una nodriza, dicho de un animal que cuida y alimenta a sus hijos. Pero fíjense qué significa la palabra criar, porque como usted dice que ese papá no es el que cría, sino el que engendra, sino el que cría. Entonces, el que instruye, dice instruir, educar, dirigir o elegir a alguien para una elevada dignidad. O dice, o establecer por primera vez, dice por primera o fundar algo. Cuando usted apunta a eso, entonces, ¿por qué al principio empecé diciendo las dos relaciones básica con la que Jesús vino, una de hijo, de padre a hijo, y la otra la relación de un noviazgo para después un posterior matrimonio con la iglesia? Es porque aquí nosotros, dentro del propósito y el plan de Dios, nosotros interactuamos, tenemos forma de interactuar y compartir entre seres humanos y la naturaleza, nada más con el objetivo de que usted y yo seamos formados por el Padre que nos creó, el que nos fundó, el que debe ser guía, el que nos debe educar y el que nos debe instruir. Otra vez, vamos a decirlo en español. Nosotros tenemos una forma, nosotros interactuamos ser humano con ser humano y con la naturaleza, porque Dios en su plan y su propósito para cada uno de nosotros lo hizo así para que nosotros tuviéramos una forma de ir ensayando, como si usted lo quiere llamar así, o practicando, o teniendo una idea de cuál y cómo es el tipo de relación que debemos llevar con Él. No, usted no me entendió. Vamos de nuevo para atrás. Usted y yo interactuamos entre hermanos, que tíos, que sobrinos, que con la naturaleza, que los animales, que el cuidado de la naturaleza, que al agua, que al sol. Todo ese tipo de interacción es nada más porque dentro del plan y propósito de Dios era una forma de ayudarnos a nosotros a ensayar o a ejercitarnos en cómo y cuál debe ser la forma de nosotros tener una relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro hermano que es Cristo, y la forma como nosotros debemos comportarnos aquí. Entonces, cuando usted, por ejemplo, necesita saber
¿Cómo hay ¿Cómo es que debe interactuar un hijo con un padre o un padre con un hijo? El molde y el ejemplo principal es Cristo. Y cuando usted quiere saber, por ejemplo, cómo es que debe actuar un noviazgo y cómo debe ser un matrimonio, tiene que ir al molde principal, el ejemplo que es Cristo. Pero nosotros estamos acostumbrados que como tenemos una forma de vida aquí pasajera, al tiempo que Dios nos permita vivir, usted piensa que eso es lo que usted vino a hacer, o a tener un trabajo, o a tener un título, o a tener hijos, a hacer lo que sea que usted crea que está haciendo, y usted piensa que nada más acabó aquí, y algunos dicen, yo creo en Dios y nos vamos por ahí. No, pero eso es una forma de que es un ensayo, una forma de ejercitarnos aquí en la tierra para saber, para tener una idea de cómo y qué es el tipo de, cuál es el tipo de relación que debemos llevar con nuestro Padre Celestial Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y en ese mismo orden de cosas, cuando usted empieza a atribuirle y a decir, mira, es que padre no es el que engendra, sino el que cría. Usted tiene un problema porque cuando usted va al molde básico, al molde fundamental, al principal que es Dios Padre, cuando usted pone eso en la balanza, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Padre es nuestro papá. El que nos engendró, el que nos guió, el que nos guía, el que se supone que debe guiarnos, que debe instruirnos, el que nos fundó. O sea, todas estas definiciones apuntan a Dios Padre, no apuntan al papá que tú tienes, ya sea bueno o malo, no apuntan a la mamá que tú tienes, ya sea bueno o malo, ya sea el super papá o la mala mamá o lo como lo quiera llamar, apunta a Dios. Pero usted y yo seguimos idolatrando seres humanos. Miren, eso no significa que usted no debe, aquí la escritura nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y usted va a ver que la escritura tiene una serie de instrucciones de cuál debe ser la conducta con relación a cuando nuestros padres nos aconsejen, cuál debe ser la conducta de nosotros como hijos. Y yo, no puede, yo no le estoy desmeritando que usted ame o quiera a su papá o a su mamá, o al que usted dice que no es su papá biológico o su mamá biológica, pero que lo crió o que se encargó de usted. Eso es una cosa y eso está perfecto, pero usted debe llevar esa relación, usted debe llevar ese tipo, ya sea que la experiencia suya fue mala o espectacular, tiene que llevarlo a los pies de Cristo, tiene que llevarlo a que eso es una forma de ejercitarse para que usted sepa cuál es la relación que debe llevar con el Padre principal, el único, el verdadero, que es Dios. Y como padre, nosotros no podemos sustituir a padres terrenales con el Padre celestial. Entonces, nosotros con este tipo de mentira que se oye muy bonita y muy poética, le estamos robando la gloria a Dios y lo estamos quitando del lugar que le corresponde en nuestras vidas, porque estamos empezando a idolatrar a personas sin darnos cuenta. Hoy un día que que usted se va a dar cuenta que a los papás que han sido responsables y se han comportado de manera aceptable o extraordinaria, van a empezar a ser disque honrados, que no hay ningún problema, van a volar los regalos, las felicitaciones, pero detrás de esto, ¿qué hay en realidad? Eso se va a quedar así, o usted nada más va a querer de alguna manera disque honrar a ese padre, pero detrás de eso que hay en la realidad, usted está haciendo un comparando de ese padre con lo que debe ser la relación con el Padre Celestial. No lo está haciendo, no lo estamos haciendo. Vamos a continuar. Entonces, es muy, como le digo, todo esto se escucha muy bonito, pero a la película le falta algo. Por eso la vez pasada cuando hablamos de que a la gente le gusta decir que no juzguen, sí, pero todos los días nosotros juzgamos. Nada más es solo encender el televisor en las redes sociales y aquí nada más es crítica de unos contra otros, de todos contra todos, criticando políticos, médicos, o sea, todos somos expertos en criticar. Usted no se da cuenta. Usted no es médico, pero hay expertos criticando médicos. Usted no sabe mucho de política, pero todos somos políticos. Todos somos entrenadores de fútbol, de béisbol, de deporte. Todos somos atletas fitness. Todos tenemos una opinión con todo lo que sucede, juzgando todos los días. Y en todo este cruce de cosas, lo que nos vamos desviando es cuál es la relación que debemos llevar con Dios Padre. Y nuestro molde ejemplo es Cristo, que vino como hijo. Entonces, cuando usted y yo empezamos a criticar a los políticos, a usted y yo se nos olvida algo. Atención,
es que una persona, cuando usted, por ejemplo, va a un lugar o a una institución pública y a usted un funcionario público lo atiende mal, usted y yo estamos acostumbrados a relacionar eso con el gobierno de turno y decimos, este gobierno te atiende mal. Eso casi es a nivel mundial la mayoría y especialmente nosotros los latinos. Pero usted no se da cuenta que detrás de un funcionario público lo que en realidad es una persona. O sea, detrás de un político es una persona. O sea, un político es una persona. Un funcionario público es una persona. Un gerente de una entidad privada es una persona. Un doctor es una persona. Un papá es una persona. Un carpintero es una persona. El director de los funcionarios de tránsito es una persona. O sea, donde usted se mueva, sea la función que ejecute usted o cualquier otro, somos personas. ¿Y sabe por qué le hago énfasis en esto? Porque ahí es donde viene el detalle. Nosotros estamos todos los días hablando y diciendo, pero los políticos son corruptos, pero el funcionario es corrupto, pero este doctor es un desgraciado, pero la farmacéutica, y detrás de estos, los que están interactuando son personas. Lo que significa es que si el mundo está mal, que si el mundo está podrido, entonces usted y yo fuimos mal hechos. Otra vez, mire, usted no se puede desvincular, porque el que usted critique a alguien por algo que evidentemente puede hacer que esté haciendo mal, usted no se puede desvincular de que usted, como está criticando una mala acción de alguna persona, llámese político, llámese médico, llámese papá, llámese mamá, llámese quien sea, usted no se puede desvincular de que porque usted en ese momento lo está criticando o lo está juzgando o lo está acusando o le está apuntando a un error que cometió, usted no lo puede vincular que es una persona igual que usted que también comete errores, porque mi escritura dice que no hay justo ni aun uno. Lo que significa es que nosotros nos gusta disfrazar de que, él es un mal papá, ella es una mala mamá, ese es un buen papá, o esa es una buena mamá, o eso es un buen político, o este es un mal político, o este es un político corrupto, o este es un ingeniero corrupto. Lo que sea que usted quiera juzgar, la escritura dice que no hay justo ni a uno, y lo peor es que usted y yo no lo estamos viendo a través de los ojos, a través de lo que dice la escritura, que es lo que nos es el libro de instrucciones para mostrarnos cómo es la conducta de un ser humano y cómo debe ser su relación con el Señor, cómo debe ser su relación con Dios. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿cómo usted se pone? Todos nos ponemos a criticar a todo el mundo, a balanzarnos contra todo el mundo, pero no es porque sea político o porque sea un buen papá o un mal papá. Hay una persona que si lo hace bien es solamente porque en la misericordia del Señor está haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y los que no lo están haciendo bien es porque lo estamos haciendo conforme a la voluntad de alguien que no es Dios. ¿Entiende lo que voy? Entonces, cuando usted empieza a juzgar a alguien y usted empieza a criticar a alguien y usted empieza a idolatrar a alguien o a honrar a alguien o a amar a alguien, en este caso que estamos celebrando el Día del Padre, detrás de un papá es una persona, y si lo hizo bien hay que darle gracias a Dios Padre, porque de alguna manera en la obediencia de esta persona que usted llama buen papá o como sea, esa persona es el reflejo de lo que es la esencia de Dios Padre. Otra vez, cuando una persona hace las cosas bien, de manera correcta y merece ser honrado, como dice la escritura, porque la escritura dice que aunque no se lo merezca, tú tienes que honrarlo, en el caso de papá y mamá. Pero hay personas que da gusto honrar porque usted dice, yo se lo merece por el esfuerzo que han hecho al criarnos como padres. Ok, perfecto, yo lo aplaudo porque yo también lo hice y lo sigo haciendo con lo que siguen vivo. Pero ¿qué sucede? El problema es que si usted nada más lo deja hasta ahí y no atribuye esos beneficios y bendiciones que usted recibió de ese papá o de esa mamá y no lo atribuye a que eso viene de la fuente que es Dios Padre, entonces usted está mal y está haciendo lo que dice, lo que ahorita estamos nosotros sustentando, que es que si cuando usted prende la noticia parece que todo va mal alrededor del mundo, hay caos, hay hambre y la gente robando, los bancos aprovechándose, todo eso, detrás de todo eso es un mundo que parece que está mal. Entonces, otra vez,
Si este mundo está mal, significa que su producto está mal hecho. Y el producto de este mundo es usted y yo. No puede estar solo criticando a otros, porque se le critica a otros porque están en la palestra pública y los ojos están sobre lo que son figura pública, llámese artista, llámese deportista, llámese algún funcionario público de alta jerarquía, como usted lo quiera llamar. Pero en el momento que los ojos se pongan sobre cualquier persona, sobre usted o sobre mí, usted va a ver que nosotros tenemos cola de paja. Todos tenemos cola de paja. Usted va a ver que si todos los ojos se enfocan a una persona cualquiera en el mundo, se le van a empezar a sacar los trapitos porque alguien siempre conoce un secreto de esta persona y las cámaras van hasta los paparazzi del mundo, porque paparazzi somos todos estamos pendientes de qué sucede, de qué se graba, de a qué le tomamos fotos para subirlo a la red, para empezar a hablar, para hacer meme y para juzgar. Entonces, en ese sentido, todos estamos mal hechos. Otra vez, si este mundo está mal, entonces su producto, los seres humanos, usted y yo, estamos mal hechos. Y eso significa que si estamos mal hechos, entonces, ¿qué fue lo que pasó con el que nos creó? Algo sucedió y usted lo sabe, nosotros fuimos bien hechos, pero nos corrompimos desde Adán y nosotros de ahí para allá, la tierra ya se contaminó. Porque la escritura dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, eso pasó desde el Edén. Entonces, este producto que fue bien hecho, pero decidió no hacer la voluntad de papá y de romper la relación que tenía con papá, eso nos empezó a poner a nosotros en conflicto, en guerra, y nos separó de nuestro Padre, que es Dios. Entonces, ahora somos mal criados. No solo el político que se menciona, que evidentemente puede estar robando, no solo un narcotraficante que evidentemente debe estar narcotrafiqueando, no solo la prostituta que evidentemente está fornicando y adulterando. No, no es solo eso, es usted y yo. Pero el problema es que nosotros, tanto para lo malo como para lo bueno, relacionamos todo nada más a nivel humano y no le damos la trascendencia de ver qué es lo que el Señor quiere, lo que Dios Padre quiere que nosotros tengamos como ejemplo para saber cómo debe ser la relación de Él con nosotros. Entonces, mejor dicho, de nosotros con Él. Entonces, en ese mismo sentido, quiero que usted entonces preste atención a lo que voy a decir. Entonces, si un papá no es el que engendra, sino el que cría, y acabamos de leer que el que cría es el que funda, el que te instruye, el que te educa, el que te guía, entonces, si eso es así, quiere decir que el papá, que a veces el papá, o que si la mamá, ya sea papá o sea mamá, te crió, tenemos la respuesta a los males que están ocurriendo hoy. Porque al mamá, a la papá, al papá o a la mamá que tú honras, que tú amas, que te instruyó a ti, que me instruyó a mí, si esa persona es la que influyó en nosotros y se sacrificó para instruirnos, educarnos y guiarnos, significa que esa persona es la responsable de quién soy yo y de quién es usted, sea para mal o sea para bien. Entonces, si es así, estamos podridos. ¿Por qué? Porque yo amé mucho a mi mamá y a mi papá y a mi padre y los honré en la forma que yo pensaba que había que hacerlo. Pero hay un detalle aquí. Mi papá y mi mamá, por más que yo los ame y por más que ellos hayan sido para mí el super papá y la super hiper mega increíble mamá, ellos también, para que usted sepa, no eran justos a los ojos de Dios, no lo eran. Para poder ser justos necesitaban ellos haber sido lavados con la sangre de Cristo. O sea, se lo voy a decir así. Usted se va a incomodar, pero se lo voy a decir. Usted puede haber amado o amar a su papá si lo tiene vivo y la tiene viva, a su padre y a su madre y honrarlo y hacer todo lo que usted quiera y le da globo y le hace un comidón y todo lo que usted le dé la gana. Y hoy se van a visitar los cementerios y a arreglar y vamos a llorar a los que partieron. Todo eso es muy bonito, pero son seres humanos pecadores como usted y como yo, pero que si lo hicieron bien, usted tiene que estar clarito que solo fue por la misericordia y la gracia de Dios Padre, que en esencia fue de quien crió y que depositó eso que esa persona compartió con usted. No, usted no me escuchó bien. Mire,
Si un padre y una madre lo hicieron bien nada más porque fueron obedientes a la voluntad de Dios, para que usted sepa. Porque si no lo hicieron bien y no lo padre o madre, significa que entonces hicieron las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad o a la voluntad del mundo, a la voluntad de Satanás, a la voluntad que usted quiera, pero no a la voluntad de Dios. Lo que significa que no importa la investidura que usted tenga, que usted sea una monja, un cura, un papa, un pastor, un presbítero, un apóstol, un médico, un ingeniero, un profesor, un maestro, la investidura que usted tenga, si lo hizo bien, es nada más porque fue obediente a la voluntad de Dios, a la voz de Dios. Pero si no lo hicimos bien es porque no obedecimos a la voz de Dios. Y a eso hay que ir apuntando. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hacer comparando, un día de lo que más se le falta al respeto es al Día del Padre. Porque usted casi no escucha el Día de la Madre. Usted no escucha diciendo, yo soy padre, madre. Son muy pocos los papás, poquitísimos los papás que hacen una labor tan extraordinaria que uno termina pensando y entonces diciendo, hey, él es padre y madre. No, eso no existe. Usted puede, lo que sí pasa es que usted es un papá responsable, pues un papá humanamente extraordinario, y también puede haber una mamá sumamente extraordinaria, pero no deja de ser la mamá solamente, y el papá no deja de ser papá solamente. No existe padre y madre. Y le voy a decir, porque detrás de esto hay algo satánico, y lo vamos a ver. Mire, vamos a compartir lo que dice Juan capítulo 8 desde el verso 39 al 59. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí. Lo estaba diciendo Jesús, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. Dice, no hizo esto Abraham. O sea, le está apuntando Jesús diciéndole a ellos, mira, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, porque yo le estoy hablando a ustedes y ustedes no están ni prestando atención. Verso 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Están contestándole los judíos. Entonces dice, Jesús entonces le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido, dice, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Atención. Entonces, miren lo satánico que hay detrás de esto. Tenía que venir Dios Jesús tenía que venir en forma humana, y Jesús vino y a través de María, que es un ser humano, el Espíritu Santo, ella él es obra y gracia del Espíritu Santo. Pero miren lo que Jesús dice. Jesús no dice, yo he nacido de María o yo he venido de María. Jesús, fíjense lo que dice. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. No dijo que salió de su mamá. Dijo, de Dios he salido. Y miren la relación cuando él empieza a apuntar hacia Dios papá, no hacia los seres humanos. No se queda solo hasta los seres humanos, porque ellos estaban diciendo, nosotros tenemos un padre, somos hijos de Abraham y tenemos un solo padre, porque nuestro padre terrenal es Abraham y después nuestro padre celestial es Dios. Y entonces Jesús le empieza a decir, no, ustedes no son, ustedes dicen eso, pero no lo son, porque siendo yo hijo de Dios, siendo yo, ustedes no me aman a mí y no están escuchando mi voz. Miren por dónde va apuntando el asunto. Entonces dice, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hablando Jesús.
Y le dice, el que es de Dios, atención, el que es de Dios, si usted es de Dios, si yo soy de Dios, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Mira dónde va apuntando. Entonces, cuando uno, para que sepan, es hijo de a quien decide escuchar. O sea, si usted analiza esto, dice que usted empieza a ser hijo de quien escucha, porque Jesús está apuntando a decir, mira, ustedes no me creen a mí porque ustedes no están escuchándome, porque yo lo que digo es lo que escucho de mi papá, es lo que Jesús le está diciendo. Y le dice, entonces, atendiendo a eso, usted y yo nos convertimos, decidimos ser hijos de a quien decidimos escuchar. Usted y yo somos hijos de a quien decidimos que nos críe. Usted y yo somos hijos de quien nosotros decidimos recibir la enseñanza, sea buena o sea mala. ¿Entienda a qué me refiero? Porque él dice, mira, ustedes son hijos de su padre el diablo porque las cosas de él son las que ustedes desean hacer. Y nosotros estamos en la misma situación hoy, porque nosotros somos hijos a quien decidimos escuchar, de a quien decidimos de que nos guíe. Porque entonces a veces nos guía un tío, un abuelo, lo que usted le dé la gana, pero si detrás de eso no está el filtro de Padre Dios, ¿quién lo está criando a usted? El diablo, brother. Romanos capítulo 3, fíjense una cosa, dice así, Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mire, yo se lo voy a decir lentecito para que usted lo vea. Cada vez que usted quiera apuntar para juzgar a alguien que lo puede hacer, porque la escritura dice, lo compartí con ustedes la vez pasada, que uno debe juzgar con el justo juicio de Dios. Entonces yo le invito que que solicitemos, que pidamos a nuestro Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo para que Él nos enseñe cómo es que debemos juzgar con el justo juicio de Dios, a través del justo juicio de Dios. No es solo juzgar por juzgar. La Biblia no prohíbe que se juzgue. La Biblia lo que dice es que se juzgue con el justo juicio de Dios. Se lo compartimos la vez pasada. Entonces, si no lo hacemos bajo la prístina del justo juicio de Dios, y para eso está principalmente las escrituras, usted lo que está haciendo nada más es criticando a alguien, sacándole la paja del ojo ajeno y no está sacando la viga del ojo suyo y mío. Entonces, fíjense, Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay ni uno. Usted que critica a un político, usted que critica a una mala mamá, usted que critica a un mal papá, usted tampoco es justo. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y todos en cualquier idioma, es todos. Se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto todo es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide y hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿por qué? Dice, ay, pero yo no soy así. A eso vamos, porque cuando la escritura dice que no hay justo ni a uno y que todos nos desviamos, dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es para apuntar a que nosotros necesitamos de alguien que nos salve. Entonces dice, sálvenme, que sálvese quien pueda, no es sálvese quien pueda, nadie se puede salvar. Es apuntando a la necesidad que tenemos de alguien que nos salve y nos rescate de esta perdición. Para eso viene Cristo en forma de hijo y tiene una relación con su padre para enseñarnos cómo es que debemos relacionarnos con nuestros padres, y después viene en rescate de nosotros como salvador para salvar a su pueblo, para salvar a su iglesia, a los que reconozcamos, lo aceptemos como Señor, lo aceptemos como Salvador, y después de eso, en el arrepentimiento de nuestro pecado, entonces a través de la sangre de Cristo somos justos, a través de la salvación de Cristo que vino por su novia para después casarse con ella, que somos nosotros la iglesia. Si no están en ese paquete, entonces usted es hijo de su padre el diablo, y para el infierno es que van ahí. Eso hay que anunciarlo y hay que decirlo. Entonces cuando empezamos con este tipo de filosofía de que feliz día del padre, una adoración y idolatración, porque no, lo que pasa es que la línea es tan delgada que no estamos honrando a padre y a madre, lo estamos casi que idolatrando cuando lo hacen bien. Y lo peor es que cuando entonces a la prístina de la persona, su papá fue un mal papá y su mamá fue una mala mamá,
entonces usted termina de cometer pecado porque ya deja de honrarlos otra vez. La escritura dice que honren a madre y a padre. Entonces miren los dos extremos. Cuando el padre o la madre resulta ser un padre extraordinario, un buen papá, una buena mamá, entonces cruzamos la línea de honrar a mamá y a papá y terminamos idolatrando a mamá y a papá. Y del otro lado, cuando el papá fue malo, la mamá fue mala, terminamos ofendiendo y pecando igual contra este mismo mandamiento, porque nosotros terminamos entonces diciendo, como es un mal papá, una mala mamá, no merece que nosotros la honremos, y termina pecando igual por ambos extremos. Por uno la idolatra, se pasó de honrar a mamá y a papá, y por el otro no lo hace. La escritura no dice eso, dice que lo honre, no importa si es malo o si es bueno, y nada más dice honrarlo, no idolatrarlo, no venerarlo. No, pero cuando usted tiene una relación en la tierra con un papá, es para que usted apunte a ver cómo es Cristo. Ese Cristo viene y empieza diciendo esto. Como no hay justo ni a uno y todos nos desviamos, miércoles, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Entonces no viene y que, el Chapulín Colorado, porque hasta Chapulín Colorado necesita salvación, padre. Roberto Gómez Bolaño necesita salvación. La necesitó, para eso vino Cristo. Entonces cuando usted apunta a eso, entonces fíjense por lo que dice Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 12 del verso 46 al 50. Mientras Saúl hablaba a la gente, he aquí, escuchen, atención, mientras él aún hablaba a la gente, hablando Jesús, estamos hablando de Mateo capítulo 12, verso 46. He aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Estamos hablando de María, y que ya no es virgen, porque los que estaban siguiéndola eran los hermanos de Jesús. Bien. De virgencita, nanay. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Quiero que presten atención a esto. Respondiendo, él le decía esto y dice, a quien le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese y mi hermana y mi madre. Voy a citar otro verso donde esto aparece. Marcos capítulo 3 del 31 al 35 dice, viniendo pues sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lucas capítulo 8 del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Quiero que presten atención. ¿Ustedes no han notado algo curioso? Cuando este evento sucedió, para que ustedes sepan, José también estaba ahí, quien en teoría terrenalmente era el papá de Jesús, en teoría terrenalmente hablando. Pero le damos una súper gran importancia a María, especialmente los católicos. No lo estoy ofendiendo, estoy hablando lo que dice la Escritura. José también estaba ahí, pero ustedes no se dan cuenta que no hace referencia de José. No dice por ningún lado su padre José y su madre y sus hermanos. En todos los textos dice, y su madre y sus hermanos. Y cada vez que le dijeron esto, los evangelios coinciden en decir que la respuesta de Jesús fue, ¿sabe qué? Es que mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Dios Padre, apuntando a quién usted debe hacer. Entonces, atención a un misterio que esto nos va a volar la cabeza. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quiénes son? Si nosotros tomamos esto que dijo Jesús según la Escritura, entonces, ¿sabe quiénes serían los hermanos suyos y míos? Los que deberían ser. ¿Y sabe quién es la madre suya y la madre mía? ¿Sabe quién debería ser nuestra madre? Cada persona en el planeta que hace la voluntad de Dios, escúchese bien, cada persona
que hace la voluntad de Dios es mi madre. No, usted no entendió. Jesús dijo, miren, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces significa que usted, que si hace la voluntad de Dios, usted termina siendo la mamá. ¿De quién? De todos los demás. No, vamos suave. Otra vez. Jesús dice que su madre y sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Significa que nuestra madre no es María, como nos lo han querido meter, ni ninguna madre de lo que sea que inventen, que la Santa Divina no sé qué, no. La motivación es bonita y hermosa. Ay, María, la madre de Dios. Un humano no puede parir un Dios. Dios vino 100% Dios, Jesús 100% Dios y 100% hombre, sí. Pero eso es un misterio que hay detrás. Pero eso no significa que una humana que también necesitaba perdón de pecados pueda ser la mamá de Dios. No tengo tiempo para explicar esto ahora. Lo que estoy hablando es de lo satánico que hay detrás cuando usted quiere borrar la investidura del Dios Padre como tal. Y Jesús, que vino a dar el ejemplo, que es el molde ejemplo, dijo que los que hacen la voluntad de su papá, que está en los cielos, los que hacen la voluntad de su papá, son su madre, sus hermanos y sus hermanas. Significa que la madre nuestra no es María y la madre suya no es la que lo parió, sino que la madre suya son todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces tenemos bastante mamá, porque todavía hay mucho, hay quienes no hemos doblado de la rodilla a Baal, con todo y que somos pecadores, pero nos mantenemos intentando hacer la voluntad de Dios. Cada vez que haya un hombre o una mujer que esté haciendo la voluntad de Dios, esa es mi madre, y ese es mi hermano, y esa es mi hermana, según la Escritura. No María y no mi mamá. Si mi mamá yo la tuve que honrar como madre terrenal, y según me dijo la Escritura, no importa que mi mamá hubiera sido una mala mamá, y no importa que mi papá haya sido un mal papá, pero lo honré porque la Escritura lo dice. Pero gracias a Dios fui bendecido con un gran papá, pero una super, hiper, mega mamá. Pero era nada más hasta ahí de honrarla, no de idolatrarla por encima de Dios. No, porque en el caso de mi padre es terrenal, pero yo tenía que apuntar al Padre que está en los cielos, y mi madre era mi madre, pues tenía que apuntar, y tengo que seguir apuntando a los que hacen la voluntad de Dios para hacer lo mismo que ellos, los que hacen la voluntad de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Lo están viendo por dónde vamos? ¿Dónde es satánico empezar a decir que Padre no es el que engendra, sino el que cría? Y entonces empezamos a atribuir las cosas nada más a nivel humano. Y no estamos viendo que hay detrás de esto. Es que Padre no es el que cría, el que engendra. Padre el que cría y Padre el que engendra. Porque mi Padre biológico y el que me engendró y el que me crió y el que me educa es el Padre celestial. Y mi madre es el que hace la voluntad de Dios, para que sepan. Efesios capítulo 6 dice así desde el verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué lo dice así? Porque si usted tiene una madre o un padre que le está dando instrucción a usted para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, la Escritura no te dice que una forma de honrarlo es que lo haga. Fui muy rápido, otra vez. Usted tiene un papá, que hay papás que obligan a hijos, los venden o sea, cuando un papá te instruye a un hijo para hacer algo que está mal ante los ojos de Dios, que ese no es la voluntad de Dios, entonces su papá usted como hijo no tiene por qué escuchar esa voz de ese padre o de esa madre, porque eso no es la voluntad de Dios. Por eso aquí dice: hijos, obedeced en el Señor, ¿qué cosa? A vuestros padres, o sea, mamá y papá, porque esto es justo. Ahí está el justo juicio de Dios, y lo justo es que usted y yo tengamos que obedecer a nuestro papá y a nuestra mamá si lo que ellos dicen es en el Señor. Ve a dónde tú estás apuntando. Porque si su papá lo hizo bien y su mamá lo hizo bien, es porque nada más lo hicieron en el Señor, y eso significa que lo hicieron conforme a la voluntad de Dios Padre. ¿Lo están viendo por dónde va el asunto? Entonces dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estamos en Efesios 6, capítulo 2, ahora el 3.
para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Vio dónde está apuntando? Es hacia las dos vías. Le está exhortando, diciendo a los hijos: mira, ustedes tienen que honrar a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. Pero hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres en el Señor. Y les dice a los papás: y ustedes lo tienen que criar ¿con qué? Con disciplina y amonestación del Señor. Pero lo que se está viviendo hoy es que todo el mundo quiere amonestar y disciplinar a todo el mundo, pero sin el justo juicio de Dios, y no se está haciendo en el Señor, porque estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos y los fariseos de ese tiempo, que nosotros no estamos escuchando la voz de Jesús. Nosotros estamos escuchando las voces de todos los influencers, las voces de todos los comentaristas, de todos los noticieros, de todas las redes, de todos los expertos en todo, en política, en dinero. Todo el mundo tiene una opinión. No te pongas la vacuna, sí, ponte la vacuna. Esto es lo que tú tienes que comer. No comas esto. Mira, él es corrupto. No, pero este tipo es bueno. Todos estamos escuchando a todo el mundo sin escuchar, sin pasarlo por el filtro de lo que dice el Señor, porque esa es nuestra forma de juzgar y esa es nuestra forma de vivir. Entonces, cuando usted quiere honrar a un papá, que nada más es honrarlo, no idolatrarlo, y cuando usted no lo quiere honrar porque es un mal papá o una mala mamá, y en ese sentido un mal lo que sea de investidura, un mal papa, un mal apóstol, un mal pastor, para eso vino Jesús, para salvarnos de esa imagen, porque somos conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. Y cuando viene Cristo, Él es la imagen pura, en esencia sin contaminar, de Dios. Entonces Él viene aquí para salvar a su novia, para después casarse con ella y decirle cuál es el comportamiento, la conducta, la relación de mi papá y conmigo, para que usted y yo entendamos que es a través en el Señor. Mire lo que dice Mateo, mire. Entonces, cada vez que nosotros estamos orando o cada vez que nosotros estamos clamando a Dios, ¿cuál es? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Mateo capítulo 17 verso 5 dice: mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después dice la escritura: a él oíd. Entonces, ¿a quién hay que escuchar? A nuestro Señor Jesús. Por eso aquí dice que los padres, nosotros tenemos que hacer amonestar y criar en disciplina en el Señor, que es el Señor Jesús, no en la disciplina tuya y todo el mundo. Y que mi mamá era así, mi papá era así. Si tu papá era bueno y era disciplinado y tu mamá también, nosotros tenemos que honrar esa parte. Amén. Pero detrás de eso, quien está en la disciplina y la amonestación en el Señor, porque ellos hicieron la voluntad del Señor, y en ese sentido honramos a nuestro padre, honramos a nuestra madre, aunque hayan sido buenos, aunque hayan sido malos, porque estamos apuntando al ejemplo molde que es Jesús. Hombre, porque la escritura dice: a él oír. O sea, ¿quién hay que escuchar? A Jesús. ¿Cómo lo va a escuchar? Que yo tuve un sueño que no. Es estudiando la escritura, clamándole a Dios y pidiéndole que nos enseñe a través del Espíritu Santo. Entonces, le voy a decir, ¿sabe qué significa la palabra voluntad en griego? Que es la palabra, para que sepa, selema. Dice, significa determinación, elección, alternativa, un decreto, un querer y un agradar. Entonces, todos los que escuchan la voluntad de Dios están escuchando lo que Dios determina, lo que Él elige, la alternativa que Él da, lo que Él decreta, no lo que usted decreta, lo que yo decreto, lo que Él decreta, lo que Él quiere y lo que Él le agrada. Y me llama la atención porque principalmente la palabra voluntad significa determinar, y la palabra determinar significa decidir algo, despejar la incertidumbre sobre ello, hacer que alguien decida algo, establecer o fijar algo, señalar o indicar algo con claridad y exactitud, ser causa de algo que ocurra o alguien que dice que se comparte de un modo determinado. O sea, cuando hablaba de determinar, es que se decide algo y que se despeja la incertidumbre. ¿Entiende? Significa establecer o fijar algo. Entonces significa que la voluntad de Dios es hacer lo que Él estableció, lo que Él fundó, lo que Él nos da. Él nos quita incertidumbre, nos da seguridad. Él hace que las cosas sean precisas, que sean exactas. Entonces nosotros hay que escuchar la voz de Dios y hacer las cosas en el Señor, porque esa es su voluntad. Fíjense lo que dice, repetimos.
Juan capítulo 5 dice, respondiendo entonces, capítulo 5 verso 19, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, refiriéndose a él con el Padre Celestial, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente lo dijo Jesús. Ahí mismo en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 30, Jesús dijo, y sigue diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, no busco, que él está diciendo, no busco mi determinación, no busco mi elección, no busco mi alternativa, no busco mi decreto, no busco lo que yo quiero, no busco lo que a mí me agrada, dice, sino que busco la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? A eso apunta Jesús. Entonces, cada vez que usted está aquí en esta tierra, buscando la manera de como hoy, ay, feliz día del Padre, sin apuntar a Jesús, sin apuntar a Jesús con su relación como hijo con el Padre Celestial y la voluntad de Dios, que es lo que Él determina, lo que Él le agrada, lo que Él escoge, la alternativa de Él, lo que Él decreta, estamos perdidos. Entonces, feliz día del Padre humanamente hablando. Pero el Padre que siempre soñé, el Padre perfecto, es el Padre de los cielos. Y hay que hacer su voluntad. Y para eso, a quien tenemos que escuchar es al Señor Jesús. No se estén robando la gloria a Dios ni regalándoselo a todos los seres humanos. Qué bueno que repartan regalos. Qué bueno que vayan a los cementerios. Qué bueno que vayan y hagan comida. Y que celebren Día del Padre. Y cuando toque el de la Madre también. Pero si detrás de eso usted no está clarito que nuestra madre es hacer la voluntad de Dios, y esos son nuestros hermanos y nuestra madre, y que nosotros debemos escuchar la voz de Jesús porque esa es la voluntad de Dios, y que el mismo Jesús dentro de su voluntad dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino según oigo y escucho y veo de mi Padre, eso es lo que yo hago. Y no estamos viendo a esos padres y celebrando a esas madres a través del justo juicio de ver hacerlo en el Señor. Usted está idolatrando a ese papá y esa mamá, y algunos se están robando la gloria. Hay muchos padres que se sienten también de hacer la función que hacen, que de alguna manera están exigiéndole a los hijos para que sepan, mamás y papás. Yo soy mamá y se golpean el pecho. Yo me he sacrificado por mis hijos y yo he hecho de todo. Y hay papás que hacen lo mismo. Eso se oye muy bonito y eso puede estar bien. Pero si usted hace eso, es solamente porque en la misericordia y la gracia del Señor, usted está haciendo la voluntad de Dios. De gracia a Dios porque Dios le permitió ser padre o madre, o de gracia que Dios le permitió ser hijo, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.